Bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yatensi, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Con un frío ya de sí, Yatensi. Quito Es verdad. está en época de invierno. Sí. Hasta el alma se me ha congelado con tanto frío ya de sí. Espero que no se le congele la mente hoy porque la necesitamos bien despierta. No, yo creo que va a estar bien despierta la mente. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por la sintonía que nos han brindado en este programa. También por la participación de cada uno de ustedes en los cursos respectivos que se han dictado desde Semisud. Yatensi, ¿cómo le fue en el curso de bioética? ¡Ay! Estamos en el curso. Son 5 sábados. 131 estudiantes de toda parte del mundo interesados porque estamos respondiendo a las preguntas más complicadas que el mundo, la sociedad, la iglesia. Aborto, eugenesia, eutanasia, clonación, células madres, manipulación de embriones, donación de órganos, transfusión de sangre. Ay. Y sigamos con eso. Es cierto. Hoy tenemos otra pregunta, Yatensi, complicada también. ¿Se guarda el sábado? ¿Qué le parece? Sí, esa pregunta, ¿quién la mandó, Yadesi? César Díaz, uno de nuestros seguidores. César Díaz Mico. Sí, así es. Felicidades, César. Le estamos respondiendo a 2 preguntas. Él hace 2 preguntas. Sí, es correcto. Que están muy unidas. El sábado y por qué los cristianos descansan el domingo. Así interesante esto. ¿De dónde procede el término sábado? Mire, Yada, la palabra sábado, a mí me encantan las lenguas antiguas, ya que soy profesor de lenguas orientales antiguas, y me gusta primero ir a la etimología de cada palabra, porque haciendo un estudio lingüístico, etimológico de cada término, descubrimos los significados, lo que se llama la semántica, la sintaxis. Entonces, la palabra sábado viene del latín, sabatum. ¿Ya? Pero el latín viene del griego sabatón. O sea, lo que cambia en lugar de la U es la O. Español sábado, que es muy semejante al latín, es como una transliteración del latín al español. Sábado, latín sabatum, del griego sabatón, es un término neutro en griego, y del hebreo Shabbat. Correcto. Muchos le dicen Shabbat o Shabbat, porque la chin se puede leer como la primera letra de Shabbat es la chin. Se puede leer como una SH o como una S. Depende de algunas reglas sobre puntuación de un puntito que se le coloca al extremo izquierdo o derecho de la chin. Bueno, eso es ya algo más complejo para decirlo en este programa. Pero Shabbat del hebreo viene de un verbo a la vez de 3 letras. De la chin, de la bet y de la tat. ¿Ya? La letra chin, bet, tat significa cesar. Lo que usted estaba haciendo, lo que estaba elaborando en su trabajo, lo cesa. Hay una interrupción. También significa cesar o descansar. ¿Ya? Eso significa la raíz verbal donde se formó el sustantivo Shabbat. Pero a su vez, Yadetsi, la raíz verbal de la chin, bet, tat, que se traduce cesar, descansar, viene de otras voces de lenguas más viejas. Porque hay que entender que el hebreo tiene una madre o tiene un origen ancestral con la antigua lengua semita. Entonces, una de las lenguas más viejas que el hebreo es el acadio, ya sea el acadio asirio, el acadio babilonio, que es una de estas lenguas acádicas se hablaban en la antigua Mesopotamia, donde nacieron grandes imperios como el imperio asirio, el imperio babilónico y después el imperio persa, etc. Entonces, en el acadio viene Shabbatú. Oiga, en una voz acadia viene de Shabbatú. ¿Ya? Y también la cultura egipcia, en un antiguo coto, que es una lengua antigua egipcia, es Chapatú. Oiga, o sea que el sábado
no nace propiamente en el hebreo bíblico, sino que viene de antecedentes lingüísticos de antiguas culturas como la Mesopotamia, que significaba, viene de Chabatut, y en el coto Chapatut. ¿Y qué significaba en el acadio? Significaba descansar y también reconciliación. ¿Reconciliación con quién? ¿Por qué ellos tenían este día? Mire, me está obligando Yadesi repasar las antiguas tradiciones ancestrales, mucho más viejos que el pueblo de Israel, haciendo una investigación profunda sobre el sábado. Ya la práctica del sábado viene de la Mesopotamia y también de Egipto. Increíble eso. O sea que el judaísmo lo incorporó en su fe al monoteísmo hacia Jehová, el único Dios. Antiguamente, en la antigua Mesopotamia, la palabra Chabatut en el acadio significaba reconciliar. Los antiguos mesopotámicos, caldeos, tenían un día en la semana que no necesariamente coincide con el estrictamente sábado para nosotros, pero había un día en la semana donde era el día de la gran reconciliación entre el rey y los esclavos. Era la reconciliación entre los patronos hacendados con los obreros. Era la reconciliación entre las familias. Era la reconciliación de los ganaderos con el ganado, porque eran pueblos nómadas. O sea que ancestralmente el sábado, más que un día específico, era cualquier día, era una institución dado por el rey para la reconciliación de los pueblos, del rey con los súbditos. Y esa reconciliación tenía un contenido, Yadesi, era un acto de perdón. Ahora, hay un código muy antiguo que lo he citado algunas veces, Yadesi, el famoso código Hammurabi. Fue un código de unas 282 prescripciones hechas por el antiguo rey asirio llamado mesopotámico Hammurabi, que en el año de 1775 escribió las primeras leyes, prescripciones sobre leyes antiguas, y ahí nació por primera vez la presunción de inocencia. Y dentro de esas leyes habló el principio de justicia. Oye, el famoso código Hammurabi 1775 ya habla sobre la justicia y relaciona la justicia con el buen trato de un rey, de un patrono al esclavo, al súbdito. Y ya da la idea de un día de descanso para los ganados y para los esclavos. Ya Hammurabi habla de un sentido de justicia que se veía en el descanso. O sea, que descansar era un sentido de justicia. En conclusión, ya esta antigua cultura caldea entendía el Chapatut o el Chabatut, de donde inspiró el Shabbat en hebreo, como el gran día de reconciliación. Ponga la palabra reconciliación, donde se reconciliaban las partes que estaban en pelea. Siempre había pelea entre el esclavo y el amo. Ese es un origen espectacular, teológico, ancestral, para entender correctamente el sábado. ¿Cuándo lo adapta Israel? Bueno, Yadesi, dar un seguimiento histórico sobre esto es bastante complicado, pero sí hay aproximaciones. Ya la Torá habla sobre el sábado. Inclusive en los dos o en el primer relato de la creación, Génesis 1, ya pone a Dios a trabajar 6 días. Correcto. Y en el séptimo día descansa. Si leemos Génesis 2, versículo 2, es la conclusión de toda la obra creadora de Dios en Génesis 1. Digo, y Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo día. Correcto. Hace referencia al día 7. Ahora, increíble, ya el Génesis habla sobre esto. El Éxodo lo trabaja ya teológicamente. Si uno revisa Éxodo capítulo 16, ya a partir del versículo 4, 5 y 6, Éxodo 16, versículo 5 en especial, cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel que salió de Egipto, de la esclavitud, vivían del maná. Y ya el texto habla que ya se respetaba el sábado. El texto dice que por favor el viernes, en el 6º día, recojan todo el maná posible para que el sábado, el 7º día, no tengan que recoger. O sea que el viernes tienen que recoger el doble
para no recoger el sábado y descansar y comer. Ya. O sea que ya en la teología del desierto ya hay una observancia sobre el sábado. Bueno, hay que ver si esos textos fueron escritos mucho más después, hacia el siglo X antes de Cristo, en la época de David. Ahí nos metemos en otro problema sobre la elaboración literaria de la Torá. Ese es otro programa. Ahora, hay una cosa interesante ya de sí. En el capítulo 31 del Éxodo, versículos 14 al 16, hay una estipulación legal. ¿Ya? Que el que violaba el sábado, era candidato a ser ejecutado. Pagaba con su vida, el castigo era morir. Eso está en Éxodo 31, versos 14 al 16. O sea que la violación del sábado era grave. Se pagaba con la muerte. ¿Ya? Y otra cosa importante, ¿sabe por qué se pagaba con la muerte? Porque el sábado estaba en el rango de los 10 mandamientos. Si leemos Éxodo capítulo 20, en los versículos 8 al 11, hay 3 o 4 versículos solamente sobre ese mandamiento del sábado. Respetará el día séptimo, no trabajará, todo eso. O sea que el sábado es uno de los 10 mandamientos. Pero entonces, el pueblo de Israel no es que toma este día sábado copiado de los otros pueblos circundantes, sino que Dios se lo da, Dios le dice, Dios le da la orden, o ¿cómo es? ¿Cómo hay que entender la idea del sábado en relación al pueblo de Israel? Bueno, según el Éxodo, Dios estipula el sábado. Ya. Y en la formación del código legislativo en el Sinaí, en Éxodo 20, que es parte del código sinaítico, Dios da una orden al pueblo que por favor guarde el sábado. Entonces, en la Torá figura como una prescripción legal, como una orden divina que Dios habla a través de Moisés. O sea, fue Moisés el que estipuló esto en nombre de Dios. Pero si el mismo Dios lo estipula, entonces, ¿qué importancia tiene que los otros pueblos tengan un día de descanso? ¿Cómo se relaciona con Israel? Bueno, si vamos a los pueblos ancestrales, es que hay que entender una cosa. Israel no apareció de la nada. ¿Ya? El judaísmo no es una raza pura, autónoma, independiente a otras culturas o a otras razas, a otros pueblos. Cuidado. Si vamos al mismo Pentateuco, vemos que el primer judío, literalmente, fue caldeo, mesopotámico. Si leemos Génesis, el texto nos dice que Abraham viene de Ur, de los caldeos. Ya. Y Ur de los caldeos, estamos hablando del territorio de la antigua Mesopotamia, donde se forman los grandes imperios babilónicos, asirios y después persa. La gran Mesopotamia donde nació la lengua caldea. Entonces, hay que ver que Abraham recoge toda una riqueza cultural e inclusive idiomática, porque el idioma que posiblemente habló Abraham era el acadio. Ya. Y del acadio funda el hebreo. O sea que hay una vena ascendente de la lengua hebrea, viene de una lengua ancestral llamada la lengua semita, en honor a Sem. Entonces es obvio que Dios tiene un sentido misionero hermoso. Dios tiene, ya decía, una cosmovisión cultural linda. Dios no anuló las culturas antes de Abraham, sino que toma lo mejor de la cultura, alguna fiesta, para purificarla con los grandes teólogos, profetas del Antiguo Testamento, y hacer de esas culturas una cultura para el pueblo judío que haga referencia a su religión sagrada, una religión monoteísta en honor a Jehová de los ejércitos. Muy bien. En este sábado, Yatensi, en este día de descanso, ¿qué se podía hacer y qué no se podía hacer? Ay, Adesi, buena pregunta. En el periodo intertestamentario, siempre hay una teoría que hubo un periodo de silencio por varios siglos, muchos dicen 400 años, 500. ¿Qué significa el periodo intertestamentario? Significa el último libro del Antiguo Testamento que se escribió en relación al primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Hay un lazo de 400 años, 500, depende de quién los cuenta. En ese periodo intertestamentario, siglos cercanos al cristianismo,
Se trabajó mucho sobre el sábado. Y también hubieron muchos libros que escribieron los famosos judíos, expertos en la ley. Y los expertos de la ley eran los escribas. Ya. Eran los abogados, los que estudiaban para interpretar y contextualizar la ley del Sinaí. Eso era toda una carrera. Nadie podía comentar la ley sin una preparación académica. Y ahí nacieron los escribas, que no es un movimiento, es un título. Es como un doctor en leyes en la actualidad. Entonces, en ese periodo intertestamentario se produjo una literatura que se llama la literatura midráchica, los midrashim, que hemos ya comentado sobre esa literatura. Y esa literatura tenía un propósito: interpretar y contextualizar la ley. Y en una de esas literaturas se escribió el Talmud. El Talmud es toda una interpretación y contextualización de la ley. Y en esa interpretación de la ley nacen las tradiciones judías. Entonces, en el Talmud ya habla de que se prohibían 39 trabajos en el sábado. Ya. Para citar fuentes. O sea que en el periodo intertestamentario ya se había legislado qué trabajos no se podían hacer y qué trabajos se podían hacer. Entonces, en el periodo de silencio, entre comillas, que así se llama también, o periodo intertestamentario, se habla, ya había una prescripción, que habían 39 trabajos que se prohibían, y habían 2 escuelas de abogados, 2 escuelas de derecho que peleaban por la interpretación correcta de la ley, que era la Shammai y la Jalei. ¿Cuáles eran los trabajos, Yadesi? Todo lo que tenía que estar relacionado con el tema del tabernáculo. Entonces, habían trabajos como cuáles: no quitar la lana a la oveja, no cocinar, no barrer, no lavar la ropa, no trabajar el cuero, no trabajar en carpintería, no trabajar con los metales, no pintar, no escribir. E inclusive los médicos no podían ejercer consultas a no ser por un caso extremo de emergencia. Ya. Entonces, 39 trabajos, y esos 39 trabajos tenían sus derivados. No podían caminar más 1 kilómetro a la redonda. Ya. Entonces, eso ya está estipulado, inclusive el Talmud lo prescribe. Y ahora, habían trabajos que sí podían hacer. Lo único que podían hacer en el día sábado, en los tiempos de Cristo, era ir a la sinagoga para honrar, adorar a Dios, leer la Torá, o también podían leer otra literatura, mas no podían escribir, porque era un descanso obligatorio donde todos descansaban. Descansaba el padre, la madre, el hijo, la hija, descansaban los esclavos y hasta los animales y las bestias del campo. Ya. Entonces, Yatensi, ¿cómo entender que si no se podía cocinar, cómo alimentarse el sábado en todo el día? Yadesi, voy a citar un midrashim muy importante. Según el Talmud, y voy al texto exacto, según el Talmud, capítulo 7, que corresponde a la Mishnah 2. Usted sabe que el Talmud se formó de 2 libros importantes. La primera parte es la Mishnah, que habla sobre las tradiciones del judaísmo antiguo, sobre el matrimonio, la fiesta de las trompetas, etcétera, etcétera, la fiesta de la expiación, porque la Mishnah amplía lo que el Antiguo Testamento no amplía. El Antiguo Testamento habla de la revelación de Dios, de lo que Dios quiere con el pueblo, pero la Mishnah habla de costumbres, de la legislación normal de la vida cotidiana del pueblo. Entonces, la Mishnah es la primera parte del Talmud. La segunda parte es la Gemara, que complementa las tradiciones. Sí. Y este libro no lo escribió uno en especial, aunque lo recopiló un gran famoso judío, pero es la obra de muchos judíos durante varios siglos. Después podemos hablar sobre si alguien hace una pregunta sobre el Talmud, es motivo de un programa. Claro que sí. Ahora, según el Talmud, capítulo 7, ahora sí, Mishnah 2, en los tiempos de Cristo dice que ya había toda una ceremonia litúrgica sobre el sábado. El sábado se iniciaba cuando ya se escondía el sol desde el viernes. O sea que al atardecer del viernes se inauguraba la fiesta del sábado con un ceremonial. Ok. Se llamaba la ceremonia del Kiddush
¿Qué significaba la ceremonia del Kiddush? Era la apertura del inicio del sábado en el viernes al atardecer. Ya. Y se conmemoraba con una copa de vino. Ya. Y las mujeres, ahí actuaban las mujeres, Yadesi, usted que es una gran teóloga feminista, en el buen sentido de la palabra, hay 2 mujeres encendían velas. Ya. Vestidas de blanco y velas blancas. O sea, mujeres vestidas de blanco con velas blancas tienen un sentido teológico de pureza increíble. Se preparaban con baños. Se bañaban, se limpiaban, porque el agua significaba pureza, limpiar los pecados. Interesante la teología del agua. Y también adornaban y ponían en la casa hierbas aromáticas que olieran bien. Sí. Ahora, eso se llamaba la fiesta de la inauguración del Kiddush, con velas blancas, donde la mujer era protagonista, símbolo de pureza, y se tomaba una copa de vino. La comida ya se preparaba bien, porque el sábado no se cocinaba. Una comida caliente. El sábado era ir a la sinagoga. Habían sacrificios importantes. Había un sacrificio de adoración a Dios. Y iban a escuchar la Torá y a escuchar una homilía por los rabinos. Y se terminaba con la puesta del sol el sábado. Ya el atardecer del sábado era la conclusión con otro ceremonial que se llamaba el Abdalat. Abdalat, que significaba la interrupción, el fin, significaba ya la conclusión de la fiesta. Y en esa fiesta era una cena también, a veces había una cena, era la cena más importante y era la conclusión del día. O sea que el sábado significaba descansar, cesar las funciones, y también tenía una teología de la justicia. Los derechos humanos nacen de ahí. Ahora, Yatensi, yo entiendo que una de las cosas que no se podían hacer en el día sábado era sanar a los enfermos. Y Jesús precisamente lo hace en día de reposo. ¿Por qué Jesús está teniendo este enfrentamiento o varios enfrentamientos con los fariseos, sobre todo? Ay, es una tremenda pregunta. Esa pregunta es medular en este programa. Uno de los motivos, una de las causas de por qué mataron a Jesús, y sobre todo el Sanedrín quería matar a Jesús, pero uno de los motivos que el Sanedrín usa para enjuiciar a Jesús fue que Jesús violó el sábado. Y ya leímos en Éxodo capítulo 31, en los versículos 14 al 16, que el que violaba el sábado era candidato a ser ejecutado. Y Cristo hizo méritos que lo ejecutaron. Porque Jesús dijo cosas increíbles. Puso el sábado al servicio del hombre. No el hombre al sábado. Al decir esto, y él dijo que él era el Señor del sábado. Al decir esto, que él era Señor del sábado, se estaba abrogando derechos que le competían solamente a Dios. Y al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre. Que al decir que él era el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, y que era el Señor del sábado, eso fue motivo para ejecutarlo. Según el tribunal, según el gran concilio del Sanedrín de los 70, dos ancianos presidido por el sumo sacerdote. Entonces Jesús le da una nueva interpretación al sábado. Cristo fue un abogado, fue un crítico, porque una de las funciones del Mesías era la innovación y la renovación de la ley. Y Cristo renovó lo más sagrado del sábado y puso el sábado al servicio de la justicia humana. Hay un milagro que yo siempre lo cuento y lo enseño, hija, que es Lucas 13, versos 10 al 17, cuando Jesús sanó el día sábado a la mujer encorvada de 18 años. Y cuando la sana, el principal de sinagoga, todo furioso: Señor, mire lo que has hecho. En lugar de decir gracias, Jesús, por sanar a mi ovejita, no, bravo, porque había violado el sábado. Y ¿sabe qué le contesta Jesús? Le dice: hipócrita, si usted hace descansar al buey y a la mula, y si ve a un animal en un pozo, usted lo saca. Con mayor razón, yo usé el sábado para liberar a esta mujer, para hacerla descansar de la opresión. Oiga, Jesús le dio al sábado más que un descanso, la justicia. La justicia es el fundamento del descanso. Y la dignidad a las personas. Y dignificó a las personas. Correcto. Hay algunas confesiones de fe que hoy en día siguen guardando el sábado. ¿Por qué? ¿Están en lo correcto? Bueno, hija, lo que pasa, Yada, depende de las hermenéuticas que se hacen el sábado. Y sí, están los adventistas, que yo respeto mucho,
ellos ven que el único día de descansar y de adorar a Dios es el sábado, porque depende de mucho cómo se interpretó el Antiguo Testamento. O sea, aquí entran mucho las hermenéuticas, las lecturas y las tradiciones de cada grupo religioso cristiano. Nosotros los cristianos deberíamos guardar el sábado. Bueno, somos cristianos y aquí hay una tradición sobre el domingo. ¿Ya? Ay, como diría un buen venezolano, este es otro chichón. Sí. Este sí es otro chichón y eso tocaría tomarme todo un espacio para fundamentar el domingo, que también tiene su riqueza, Yadesi. Así es. Tiene su Así riqueza. Es. Muy bien, entonces, ¿hablaremos del domingo en un próximo programa? Claro que sí. Haremos un seguimiento entonces a eso. Gracias, Yatensi, por iluminarnos con su sabiduría esta noche. Gracias, Yadesi. Gracias y muchas bendiciones a todos ustedes. Amigos y amigas, solamente queremos recordarles de un curso en Semisud, recaudación de fondos con la profesora Ana Cepero de Puerto Rico, los días 20, 27 y 10 de abril. Por favor, comuníquense o escriban al correo que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.